Buenas noches, maestro Edwin Sosa, compañeras y compañeros del Grupo 3. Soy Clara Inés Gaitán Sandoval, estudiante de octavo semestre. En esta oportunidad les platicaré acerca de las tablas de retención documental como actividad final de esta asignatura. Las tablas de retención documental surgen de la necesidad de las empresas de organizar sus archivos. Hubo un momento en la historia de los archivos en que fue imposible manejar ya la documentación debido al cúmulo de documentos que generaban las empresas. Esto se debió mayormente a la duplicidad que había en la cantidad de información que se tenía y con base en ello hubo la necesidad de crear mecanismos para que se pudieran organizar, y de allí parte como surge como esta tabla de salvación que vendría a ser las tablas de retención documental. Bajo este orden de ideas podríamos decir que las tablas de retención documental son como los listados de cada dependencia, son como, bueno, leyendo un poco, les voy a leer como un poco lo que dice el concepto y después les explicaré un poco lo que yo entiendo al respecto. Dice que las tablas de retención documental son el listado de series con sus correspondientes tipos documentales a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos y constituyen un instrumento archivístico que permite la clasificación documental de la entidad acorde a su estructura orgánico-funcional e indica los criterios de retención y disposición final resultante de la valoración documental por cada una de las agrupaciones documentales. Entendiendo esto como un listado que genera cada una de las dependencias que se llaman secciones de sus archivos, o sea, de lo que ellos manejan, de los documentos que se generan dentro de la oficina. Usualmente lo que se hacía con este cúmulo de documentos era lo que se llamaba un expurgo de documentos, que consistía en que determinada persona definía qué documentos se podían sacar del archivo. Generalmente lo que se hacía era como mirar que ese documento era muy antiguo o que ya el archivo estaba demasiado lleno y entonces no se necesitaba el espacio, o sea, no habían espacios para hacerlo. Entonces, además también del difícil almacenamiento, todos estos procedimientos no son relevantes para dicho fin. Se requiere de un estudio pormenorizado, requiere también de un grupo interdisciplinario que es el comité de archivos, que son los que determinan cómo van a ir las tablas de retención documental al final pues ellas son el documento maestro para las transferencias y la eliminación de documentos. Las tablas de retención documental tienen importancia desde la administración porque facilitan el manejo de los documentos, facilitan también el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de retención en ella estipulados, garantizan la selección y conservación de los documentos que tienen carácter permanente, permiten a la administración proporcionar un servicio eficaz y eficiente. Regulan las transferencias de los documentos en las diferentes fases de archivo. También son importantes desde el punto de vista archivístico porque permiten un manejo integral de los documentos, facilitan la organización de los documentos desde el concepto de archivo total, ayudan a controlar la producción y el trámite documental, o sea, el hecho de que cada oficina organice sus archivos y los maneje, eso le permite a cada oficina tener la documentación que ellos generan
y no tener documentación o archivo o documentos de otras áreas, porque esas áreas tienen ya sus archivos y los manejan en cada área. Eso facilita de que no haya una producción documental superior, que era lo que pasaba, que se sacaban copias y copias de documentos que generaban diferentes oficinas, lo que llevó pues a que el cúmulo de información fuera bastante. Otra cosa es que identifican y reflejan las funciones institucionales. Quiere decir que cada dependencia tiene una función específica por la cual fue creada, y en base en esas funciones ellos tramitan documentos y hacen documentos de acuerdo a su trabajo. Entonces es desde ahí que reflejan esas funciones institucionales por los que cada uno fueron creados. Las tablas de retención documental sirven de apoyo para la organización de los procesos archivísticos, considerándose el instrumento archivístico esencial para la normalización de la gestión documental, la racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos de gestión central e histórico de las entidades. ¿Cómo se diseñan estas tablas de retención documental? Se diseñan siguiendo los lineamientos que para ello aporta el Archivo General de la Nación a través de la Ley 524 de 2000, donde reglamenta que será obligatorio para todas las entidades del Estado, y como lo dije anteriormente, para cualquier entidad que posea Cámara de Comercio, elaborar y adoptar las tablas de retención documental y siguiendo unas etapas que estipulan esta misma ley. ¿Qué pasó? Bueno, ahora vamos a ver un diseño de tablas de retención documental. Como vemos en este cuadro, en el diseño pues, que estamos presentando, podemos ver que en esta parte, ¿sí?, nos habla de la oficina productora. La oficina productora viene, pues como su nombre lo indica, es la que produce el documento. Esa oficina tiene un código que es este que le fue asignado, y el nombre de la oficina es Proyectos Especiales. Aquí podemos notar que el nombre de esta oficina productora es Presidencia y que el código cambia. Aquí podemos notar que en el resto pues de la tabla vemos aquí los códigos de dependencia, de serie y de subserie. Podemos ver que el código de dependencia es el mismo que aparece aquí en la oficina productora. Viene la serie, que viene siendo como la carpeta principal, para entenderlo un poco mejor, viene siendo la carpeta principal, y vienen las subseries, que son como las unidades documentales, que son las que nutren esa carpeta, esa serie. Entonces, dentro de actas, por ejemplo, que es la serie, encontramos actas del comité de presidencia, actas del comité de informática, actas de redes y así sucesivamente. Encontramos una serie que es la de informes y una serie que es de planillas de control, y cada una de ellas tiene subseries. Así es como se va llenando y como se va haciendo la tabla de retención documental. En ella también estipulamos cuál va a ser la retención de los documentos y en dónde van a estar. Si van a estar en el archivo de gestión o en el archivo central, y la disposición final que se le va a dar al documento, bien sea la conservación total, la eliminación, y aquí en procedimiento entonces vamos a ver como la explicación de por qué estamos haciendo, qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo de esos documentos que están en esas carpetas. Una vez hecho el diseño de las tablas de retención documental de cada una de las oficinas, estas se envían para que sean valoradas y estudiadas por el comité de archivo.
Antes este proceso solamente lo hacía una persona, era el archivero, y era a quien le caía toda la responsabilidad. Hoy en día se necesita de un grupo interinstitucional que es el comité de archivo. Este comité de archivo está conformado por el ente directivo de mayor jerarquía, preferiblemente pues el gerente si no es el presidente, y él hará de presidente de este comité. Viene la persona encargada del archivo o el archivero, que vendría a ser el secretario. Viene una persona o una persona del área de jurídica o quien haga sus veces, una persona del área de planeación o quien haga sus veces, y una persona del área de informática o quien haga sus veces. Cada vez que el comité se reúna, ¿cierto?, y se vaya a determinar por alguna de las tablas, que vaya a determinar qué va a pasar con la documentación de alguna oficina, un responsable de la oficina a la que se vaya a hacer el estudio tiene que estar también en esas reuniones, o sea, debe ser invitado para que también esté en estas reuniones. Otra de las cosas son los pasos que se deben seguir, o sea, qué se debe hacer para hacer unas buenas tablas de retención documental. Para ello es indispensable que se conozca la empresa, o sea, es importante tener un conocimiento de la empresa, saber quiénes son, de dónde vienen, cuál es su organigrama, cómo están organizados, cuáles son las funciones que cumplen, conocer cada una de las dependencias, saber cómo, o sea, empaparse de lo que manejan cada una de las áreas de la empresa y de lo que maneja la empresa. ¿Por qué? Porque es que las tablas de retención documental son el reflejo, o sea, el archivo tiene que ser el reflejo del organigrama, y eso se tiene que mostrar en las tablas de retención documental. Entonces, tenemos que tener un conocimiento total de la empresa, tenemos que saber los organigramas vigentes, pero también los organigramas anteriores, porque resulta que pueden haber situaciones en las que dependencias cambiaron de nombre o las áreas cambiaron de nombre, pero resulta que esos archivos quedaron con el nombre anterior. Entonces toda esa información toca recopilarla, toca recogerla para hacer una buena interpretación. Viene como segundo paso el análisis y la interpretación de la documentación. En este paso tenemos que hallar las series y las subseries, sentarnos, mirar cada una de los documentos que tenemos y irlos como clasificando, irlos como organizando. De esta manera se hace un buen análisis de la información. ¿Para qué? Para que quede lo más detallado posible y que nos preste la función que queremos reflejar en cada una de las tablas de retención documental. Viene el siguiente paso, que vendría a ser la elaboración y presentación de las tablas de retención documental. En la elaboración se tiene que tener especial cuidado con las series y subseries, colocarle sus códigos, mirar qué se va a hacer con el documento, si el documento va a ir si el documento es primario, si es secundario, si es terciario, si va como documento permanente, si va a continuar en el archivo de gestión o si se va para el archivo central. Todas estas cosas toca hacerlas de un estudio bien detallado, y al hacer el estudio bien detallado nos permite hacer una elaboración precisa de las series y subseries para poder elaborar esas tablas y pasarlas al comité de archivos. Como cuarta cosa vendría la aplicación. La aplicación ya de esas tablas de retención documental. Una vez elaboradas, si el comité no las haya aprobado, porque es posible que nosotros las elaboremos, pero que por alguna cosa el comité no las apruebe, entonces nos las va a devolver, tenemos que arreglarlas, mirar a ver cuáles son los comentarios o las correcciones que nos pide que haga el comité, y una vez las tengamos, nuevamente las pasamos y el comité las aprobará. Una vez aprobadas, entonces la aplicación viene a partir de decir, bueno, cuál va a ser la fecha en la que se va a empezar a hacer como
el cumplimiento, o sea, a partir de cuándo se va a empezar a dar por cierta esa tabla y cómo va a ser el manejo. Hay que hacer un instructivo para que las personas que vayan a manejar el archivo o los documentos sepan cómo tienen que hacerlo, así es de que toca hacer un instructivo para esa aplicación. Y las normas para la organización de los archivos de gestión en concordancia con las tablas de retención documental de cada área, de cada dependencia. El seguimiento y actualización de las tablas de retención documental, que es como el último paso, es como una vez elaboradas, una vez teniendo ya como una estructura de lo que queremos, una estructura organizacional, una estructura que se ve reflejada tanto en el organigrama como en el archivo que vamos a manejar a través de las tablas de retención documental. Entonces viene como un seguimiento, o sea, vamos a mirar que todo esté cumpliendo, que se esté haciendo como es debido y en qué momento los documentos cumplen su tiempo para pasar de un archivo a otro, o si ya el documento no tiene ningún valor y se puede eliminar. No podemos eliminarlo nosotros, no tenemos el que tiene la potestad para eliminar cualquier archivo es el archivo de gestión, una vez presentemos las tablas y digamos en el procedimiento por qué consideramos que el documento debe o no debe ser eliminado.